Paz a vosotros, mis amados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo hasta sus lugares, hasta donde usted se encuentre, en el país que usted se encuentre. Mis amados hermanos, es un gusto poderles saludar y es un gusto y un privilegio, hermanos, poder compartir con cada uno de ustedes una reflexión que Dios nos ha entregado a cada uno de nuestros corazones. Seguimos con el eslogan del mes, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan, con el subtema de esta semana, los testimonios de la revelación de Jesucristo. El día de hoy traemos un tema, Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el tercer testimonio de Juan el Bautista. Mis amados hermanos, prepare su mente, prepare su Biblia, pero sobre todo prepare su corazón para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. El texto base, hermanos, se encuentra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versos 29 al 34. Pero les sugiero, mis amados hermanos, que no pierdan, que pongan un separador ahí en el Evangelio de Juan, en este capítulo, porque lo vamos a ir desglosando poco a poco. Y hermanos, el testimonio que da Juan, hermanos, sobre Jesucristo, es uno de los más grandes testimonios, hermanos, dado por los hombres, dado por Juan el Bautista, hermanos. Juan no se había equivocado, hermanos, en la proclamación, en la fe que tenía de nuestro Señor Jesucristo. No se equivocó. Y él declaró cada una de las palabras a través del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué palabras y vamos a ir desglosando poco a poco. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 29 al 34. Y fíjese cómo dice este apartado, el Cordero de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese estas palabras. Juan el Bautista mira a Jesús que se le estaba acercando y toda la multitud que estaba ahí le dice: He aquí el Cordero. Dice: he aquí el Cordero. Es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Y se refería a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. A través, hermanos, de los siglos ha sido este símbolo permanente por el cual, hermanos, se le conoce la mayor parte de los creyentes. Jesucristo es el Cordero de Dios. Históricamente, hermanos, hablando de todo esto, se refiere también a la Pascua. A la Pascua, hermanos, en aquel tiempo cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y esto, hermanos, lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 11, hermanos. Todo ese capítulo 11, cuando Dios, hermanos, anuncia la muerte de todos los primogénitos. Vamos a recapitular un poquito. Es la muerte de todos los primogénitos. Cuando Dios lanza esta advertencia a Faraón, lanza esta advertencia también a todo el pueblo de Israel y le dice que todo primogénito en la tierra de Egipto va a morir. Pero para eso, hermanos, ellos tenían, hermanos, que hacer algo a través de la fe. Ellos tenían, hermanos, que poner sangre de un cordero, hermanos. Es lo que tenían que hacer. Sangre de un cordero en sus puertas. Y esto sería, hermanos, como señal para que la muerte no pasara sobre sus casas.
Y cada quien que de todos los pueblos, quien creyó, quien tuvo fe, pintó con la sangre del cordero para que la muerte pasase de largo. Esta sangre era una señal, hermanos. Era la sangre de un cordero inocente que serviría entonces como esa señal en el juicio que ya se había llevado a cabo. Y ese cordero, hermanos, viene a reflejar en tiempos de Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo, a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Y es nuestro Señor Jesucristo quien es sacrificado por todos nosotros. A eso vino, a sacrificarse Él por nosotros y a pagar nuestros pecados. Y esto es lo que certifica Juan el Bautista. Ahora bien, si nosotros nos vamos, como comentamos hace un momento, simbólicamente la Pascua, hermanos, describía la venida de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y fíjense cómo Pablo, hermanos, cómo Pablo lo describe en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Él, hermanos, Pablo también certifica que nuestro Señor Jesucristo es la Pascua. Capítulo 5, verso 7 de primera carta a los Corintios, dice: límpiense pues de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Y Juan dice, Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Luego dice, hermanos, en el verso 30 y 31, fíjese lo que dice Juan, capítulo 1, verso 30 y 31, que estamos hablando, hermanos, del texto base. Dice: este es aquel de quien yo les dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Quizás suene un poquito enredada esta parte, porque dice Juan, hermanos, dice Juan, este es aquel de quien yo les dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Era primero que yo. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? ¿A qué se está refiriendo con esto Juan? ¿Qué no se supone? Según lo que hemos estudiado, Juan era mayor que Jesús. Entonces, ¿cómo es que dice que él era primero que yo? ¿Cómo puede ser posible esto? Bien, hermanos, recordemos que Jesucristo es antes de la fundación del mundo. Jesucristo es antes de lo que nosotros conocemos. Por eso Juan dice esto, porque Él era primero que yo. Él era primero que yo. Y aquí, hermanos, estamos hablando de eso, de lo que es preeminente, hermanos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa ser preeminente, hermanos? Es estar encima de los demás. Ahora bien, en la Biblia, hermanos, la preeminencia se refiere a la excelencia, a la supremacía y a la superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas. Así que Jesucristo es preeminente, el que era antes de todo, hermanos. Y Juan, hermanos, lo dijo en referencia a Cristo. Era antes de mí. Él era preexistente. Acuérdese que Dios es eterno, así como nuestro Señor Jesucristo es eterno. Ahora bien, hermanos, luego dice, hermanos, y yo no le conocía, dice Juan que él no conocía quién era,
Mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Juan, hermanos, Juan el Bautista, no sabía quién iba a ser el Mesías, hermanos. Fíjese, él no sabía quién iba a ser el Mesías. Solo sabía que el Mesías iba a venir. Él solamente sabía eso. Va a venir el Mesías, pero no sabía quién. No sabía quién, hermanos. Y Juan el Bautista, hermanos, conoció personalmente a Jesús, pues eran primos, hermanos, y esto lo podemos constatar, hermanos. Y usted se sabe muy bien este verso. Lucas capítulo 1, verso 36. ¿Por qué eran primos? ¿Tenían algún parentesco? Claro que sí. Fíjese lo que dice Lucas 1:36, solamente para constatar lo que estamos diciendo. Dice, y he aquí tu parienta Isabel, le dicen a la mamá de Jesús, a María. Ella también ha concebido en su vejez un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que le llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Fíjese, no hay nada imposible para Dios. Pero dice tu parienta Elizabeth, y por eso nosotros sabemos que Juan el Bautista era primo de nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos se conocían. Sin embargo, hermanos, Juan no sabía que su primo iba a ser el Mesías. Él no sabía nada de eso. Y aquí, hermanos, podemos resaltar algo de Juan. Que Juan, hermanos, era una persona de gran fe. Fíjese, él nunca había visto al Mesías. ¿Pero qué creen? Que continuó predicando, continuó con su misión y continuó bautizando, hermanos. ¿Por qué lo hizo? Por fe. Él actuó según la palabra de Dios, hermanos, creyendo que el Mesías iba a venir, hermanos. Y esto, hermanos, nos debe de dejar una enseñanza a nuestras vidas. Como creyentes, hermanos, debemos de seguir el ejemplo de Juan, hermanos, y afirmar que Cristo es antes de todo y sin dudarlo por ningún motivo. Creer, hermanos, que en la promesa que Dios da, que el Mesías ha venido, hermanos, ya vino. Y creemos, hermanos, que va a venir por segunda ocasión. Aunque muchos piensen, hermanos, que va a ser la primera vez que venga, nosotros creemos que ya vino y que volverá a venir. Entonces, hermanos, nosotros debemos de actuar y de continuar con su misión. Esa misión que, la gran comisión que les dio a sus discípulos también es nuestra. Así que debemos de seguir actuando y continuando con esa misión de proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, si nos vamos al verso 32 y 33 de Juan, texto base, no olvidemos, dice, versos 32 y 33, también dice, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Miren este fuerte testimonio que dice Juan, hermanos. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo descendía sobre los hombres solamente, hermanos, en ocasiones especiales. Nunca, hermanos, nunca vino y permaneció entre los hombres. Pero Juan, hermanos, Juan expresa algo con ese asombro al señalar, hermanos, el hecho de que el Espíritu descendió sobre Cristo de manera única, hermanos. Él, hermanos, descendió y permaneció sobre Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, ingresó para siempre en la vida de Jesús, hermanos, en esa forma permanente y poderosa y en plena manifestación de su poder ilimitado que tiene, hermanos. Ahora, Juan, hermanos,
No sabía, como lo comentamos hace un momento, no sabía quién iba a ser el Mesías, pero fíjese, hay una señal. La señal de Dios era que el Espíritu Santo debería de descender, hermanos, sobre el Mesías en forma de paloma. Cristo, hermanos. Cristo es el Hijo de Dios. Y así nos lo revela más adelante. Con esto, hermanos, podemos decir, hermanos, que cuando a nuestro Señor Jesucristo desciende el Espíritu Santo sobre él, Juan inmediatamente, hermanos, sabe que el Mesías es su primo. Sabe esta parte, hermanos. Porque la señal ya le había dado nuestro Dios. Él tenía que cumplir una misión y así lo hace. Ahora bien, hermanos, el verso 34 nos aclara quién es Cristo cuando dice de la siguiente manera: y yo le vi, y he aquí dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Un testimonio, hermanos, que sin duda alguna lo habla con certeza y dice, este es el Hijo de Dios. O sea que no era un profeta, o sea que no era una persona cualquiera. Jesucristo es el Hijo de Dios y se lo reveló, hermanos, el Espíritu Santo. Él se lo reveló. Y si nosotros, hermanos, nos ponemos a desglosar cada uno de los versos, nos vamos a encontrar, hermanos, o vamos a comprobar muchos textos donde habla que Jesús es Hijo de Dios. Fíjese en esta parte, hermanos, vamos a adelantarnos un poquito. Juan capítulo 10. Cuando muchos no le creían, hermanos, Juan el Bautista de este testimonio, pero muchos no le creen a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 10, verso 28-33, dice, y yo les voy a dar vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo, y no van a perecer jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie se las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30, yo y el Padre, uno somos. Verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras les he demostrado de mi Padre. ¿Por cuál de una de ellas me van a apedrear? Jesús le respondió a los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjense cómo estos judíos que estaban cegados, hermanos, los ortodoxos que estaban cegados, no podían creer que el hijo del carpintero, no podían creer, hermanos, que él era el Mesías, que él era el Salvador, que él es el Hijo del Rey. No lo podían creer. Pero Juan, hermanos, Juan, que tomó el trabajo que Dios le había dado, hace constar que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Y para muestra, hermanos, les invito a que abramos los 4 evangelios y en cada uno de ellos nosotros vamos a constatar lo que decimos. Empezamos con Mateo, capítulo 3, verso 17. Mateo 3, 17 dice, con el bautismo de Jesús, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. ¿Quién habla? Nuestro Dios. Nuestro Dios constatando que Jesús es su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 3:11, hermanos,
nos dice de la siguiente manera. Marcos 3:11 dice, y los espíritus inmundos, ahora fíjese quiénes afirman que Jesucristo es el Hijo de Dios, espíritus inmundos, al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no los descubrieran. Fíjese también cómo es Jesús. No quería que en ese momento se dieran cuenta quién era. Pero los espíritus inmundos sabían que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Ahora vayamos a Lucas 1:35. Fíjese lo que dice. Respondiendo el ángel, ahora es un ángel quien habla, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y este ángel está anunciando el nacimiento de Jesús y se lo está diciendo a María. Y el texto, hermanos, el texto muy conocido por todos y cada uno de nosotros, hermanos, con el que nos evangelizaron, con el que creímos en nuestro Señor Jesucristo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese cómo lo dice Juan, hermanos. Dice, porque ha dado a su Hijo unigénito. Cristo, hermanos. Escuche bien lo que digo hoy. Cristo es el único Hijo de Dios. El único Hijo unigénito. El único Hijo unigénito que vino del mismo seno de Dios, de la parte más profunda, del lugar más íntimo, de la relación más honorable de Dios. Él es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, analizando estos testimonios que Juan el Bautista da, hermanos, esto, hermanos, nos lleva a reflexionar a nuestra vida, nos lleva a reflexionar a nosotros mismos, hermanos. De modo, hermanos, que Juan, el escritor del Evangelio, pone, hermanos, a Juan el Bautista, como el primer ejemplo de alguien que creyó en Jesús. Jesús, hermanos, no se había mostrado ni había realizado ninguno de los milagros antes del bautismo. Y por lo tanto, hermanos, la fe de Juan y su creencia en Jesús se fundamenta, hermanos, en una señal muy especial, que es la que vimos hace un rato, que Dios le daría. ¿Para qué? Para que él pudiera saber quién era el verdadero Mesías, hermanos. Juan el Bautista, hermanos, dice que Dios le reveló que aquel en cuya cabeza, hermanos, apareciera el Espíritu Santo en forma de paloma tras su bautismo, ese sería en el cual Juan estaba trabajando para prepararle el camino, hermanos. Esta, hermanos, es una de las razones por la cual, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Para qué? Para que diera testimonio a Juan y para que Juan pudiera cumplir con su misión. Sabemos, hermanos, que esto es lo que exactamente sucedió cuando Jesús fue bautizado. Esto fue una señal para Juan, pero también, hermanos, fue una señal para todos y cada uno de nosotros. Así que lo que podemos aprender hoy de Juan el Bautista, hermanos, es que Juan creyó en esta señal y comenzó a señalar, hermanos, a Jesús como el Mesías, para aquel al quien él estaba preparando el camino. Y fíjese
¿Cómo lo describe ahora Juan el evangelista, hermanos? El que escribe este evangelio presenta, hermanos, a Juan el Bautista y a su historia, hermanos, como el primer ejemplo de aquellos que creyeron en el Mesías. Ahora bien, hermanos, sabiendo todo esto, también nosotros, hermanos, debemos reafirmar y confirmar nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en Dios. Y para ello, hermanos, hay muchos desafíos en nuestra vida. Y a veces, hermanos, nos desafían con la verdad. Pero para eso, hermanos, nosotros debemos de tener 3 formas de responder. Pero estas 3 formas, hermanos, es según la fe de usted. La primera, hermanos, es ponernos a la ofensiva, es enojarnos, es huir, es rechazar o es negar, hermanos, lo que creemos, en quién creemos cuando nos preguntan de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos preguntan si ya vino, cuando nos preguntan si ya volvió, o cuando nos preguntan, hermanos, si creemos en Él. La segunda opción, hermanos, es racionalizar un poco, darte buenas razones para no creer o para desobedecer al mandato que ya tenemos. Y la tercera, hermanos, es entregarnos, es escuchar con atención, es obedecer a la verdad y es hacer lo correcto, hermanos, en todo tiempo. Esto, hermanos, es a lo que nos lleva hoy la reflexión de este día. Y fíjese, hermanos, yo siempre he visto, y siempre lo he visto así, hermanos, y quizás en varias reflexiones con este grupo lo he comentado. Somos bienaventurados nosotros, somos bendecidos, hermanos. Así como a Juan se lo reveló por medio del Espíritu Santo, también Pedro, hermanos, también le fue revelado quién es el Hijo de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 16, verso 17, cuando Jesús le dice, entonces, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto fue cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dicen que soy? Y ahora te pregunto a ti, Pedro, ¿quién crees que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y fíjese lo que le contesta Jesús, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así a nosotros, hermanos, cuando en verdad creemos en Jesús, cuando Dios nos revela su verdad, creemos que Él lo ha hecho, hermanos, y somos bienaventurados y somos bendecidos. Así que, hermanos, hoy estamos llamados a eso, a creer, a seguir afirmando nuestra fe todos los días, hermanos, y a seguir caminando tomados de la mano de nuestro Dios. Pero sobre todo, hermanos, no deje de escuchar la palabra de Dios, porque es el alimento espiritual, es lo que nos alimenta, lo que nos nutre cada día en estos tiempos donde se nos golpea, en estos tiempos donde se nos critica, en estos tiempos donde el maligno quiere destruir al pueblo de Dios. Y la recomendación para finalizar, hermanos, para finalizar esta reflexión y que nos llevemos todos y cada uno de nosotros, para concluir, hermanos, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, hoy en esta noche, Señor, nos has revelado tu palabra, bendito Padre, nos has revelado, Señor, esa palabra que nutre nuestra vida espiritual, esa palabra, Señor, que sin duda alguna es con la que nosotros nos aferramos a la fe de nuestro Señor Jesucristo,
a la fe que es tu Hijo, que es el unigénito, y que Él vino a pagar nuestros pecados. Y gracias a Él hoy tenemos vida eterna, gracias a tu amor y gracias a tu misericordia, porque aceptaste ese pago como ese cordero inmolado, ese cordero sin mancha. Gracias, bendito Dios, porque aún nos mantienes y nos sostienes cada día, Señor, a pesar de las cosas que vivimos a través del mundo, Señor. Pero sabemos que tú nos das fuerza y nos alientas a cada día, Señor, para salir avante en estas batallas espirituales que tenemos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú estás a nuestro lado. Señor, también te pedimos, bendito Dios, por todos aquellos que quizás sea la primera vez que escuchen tu palabra, Señor, que descienda el Espíritu Santo sobre ellos, Señor, y que se conviertan a ti, Señor, que dejen la manera mala de vivir, Señor, y que cumplan, bendito Padre, tus mandatos. Gracias, bendito Dios, bendice a cada uno de nuestros hermanos quienes escuchan los audios, quienes lo comparten y quienes quizás vaya a ser la primera vez que lo escuchen, Señor, que sea una bendición para sus vidas, que sea esa agua fresca, Señor, que su corazón necesita, Señor. Así también, bendito Dios, te pedimos y te suplicamos por nuestros hermanos expositores, Señor, que día a día con pasión y con amor hacen estos temas, así como también nuestros hermanos administradores, que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor, que tú les des toda sabiduría, que tú les pagues y les recompenses, Señor, porque sabemos que ya lo has hecho. Bendito y buen Dios, muchas gracias. Gracias por todo, Señor. En el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Para honra y gloria de nuestro Dios. Un saludo muy especial. Le saluda a su hermano en Cristo, Lenin Gómez. Paz a vosotros.